¿Qué harías si un día encuentras una cueva del tamaño de una catedral bajo tu jardín o una esmeralda del tamaño de una maleta en el centro de demandas internacionales? Desde una esmeralda de 341 kilos que desató un caos mundial, hasta una estatua de Higía desenterrada en una ciudad de la Ruta de la Seda. Estos no son simples reliquias, son hallazgos que cambian la historia. Estos 20 descubrimientos prueban que el pasado no está enterrado, solo está esperando. Disfruta el video. Durante excavaciones recientes en la antigua ciudad de Laodicea, ubicada en lo que hoy es la provincia de Denizli, Turquía, arqueólogos encontraron algo increíble: la cabeza de una estatua que se cree tiene más de 21 siglos de antigüedad. Esta estatua representa a Higía, la diosa griega de la salud e hija de Asclepio, el dios de la medicina. Las estatuas de Higía solían colocarse en santuarios de curación y templos dedicados a su padre, como símbolo de protección y bienestar. Normalmente se le representa como una joven elegante que ofrece comida a una serpiente desde un cuenco, un símbolo que sigue vigente hoy en día en la medicina moderna. La serpiente enroscada en una copa, emblema de la higiene. La Odisea tiene una importancia histórica enorme. Fue fundada en el siglo III antes de nuestra era por Antíoco II Teos, del Imperio Seleucida. Y la ciudad lleva el nombre de su esposa, Laódice. Gracias a su ubicación privilegiada en la antigua Ruta de la Seda y cerca del río Lico, la Odisea prosperó rápidamente y se convirtió en un centro vibrante de comercio y cultura. Pero, ¿qué pasa si el descubrimiento no tiene miles de años, sino solo unos cientos, y nos muestra cómo los médicos diagnosticaban enfermedades probando la orina? En el año 2021, arqueólogos comenzaron excavaciones en el Foro de César en Roma, un espacio monumental originalmente encargado por Cayo Julio César e inaugurado en el año 46 antes de nuestra era. Aunque el foro fue restaurado varias veces a lo largo de los siglos, estas excavaciones se enfocaron en la historia del lugar durante el Renacimiento. En el siglo XVI, se fundó el Ospedale dei Fornari, o sea, el Hospital de los Panaderos, en los terrenos del antiguo foro. Recientemente se encontró una cisterna sellada con desechos médicos de esa época, incluyendo frascos de vidrio para orina. Estos frascos se usaban en la uroscopía, una práctica donde los médicos analizaban la orina para hacer diagnósticos. Observando el color, la claridad y hasta el sabor de la orina, los doctores podían identificar enfermedades como la diabetes, que alteraba las características de la orina por los altos niveles de glucosa. De la medicina antigua pasamos a los monstruos antiguos. ¿Y si uno de los dinosaurios más grandes, jamás encontrados, había sido mal identificado por décadas? En octubre de 2024, el Oertijdmuseum en Boxtel, Países Bajos, presentó una adición impresionante a su colección, una nueva especie de dinosaurio llamada Ardetosaurus viator. Este dinosaurio de cuello largo, apodado cariñosamente Kirby, mide aproximadamente 22 metros de largo. Aunque el esqueleto fue descubierto en los Estados Unidos en 1993, hasta que se estudió a fondo en los Países Bajos, los científicos se dieron cuenta de que era una especie distinta. El nombre Ardetosaurus viator, que significa viajero reptil ardiente, refleja el accidentado viaje del esqueleto por varios países e incluso haber sobrevivido a un incendio mientras estaba almacenado. Ahora, en exhibición en el Oertijdmuseum, este hallazgo nos da pistas valiosísimas sobre la diversidad y evolución de los dinosaurios, fascinando tanto a científicos como a los fans de estos gigantes. Y hablando de gigantes, ¿qué encontraron los arqueólogos junto a un guerrero de más de 2 metros enterrado en las estepas rusas? Ahorita te cuento. A principios de 2019, Rustam Mudayev, un campesino del pueblo de Nikolskoye, en la región de Astracán, Rusia, encontró una antigua olla de bronce mientras cavaba en su terreno.
Al darse cuenta de su posible importancia, avisó al Museo Reserva de Astracán. Las excavaciones revelaron un túmulo funerario sármata de hace más de 2000 años. La tumba contenía los restos de un guerrero masculino, que medía más de 2 metros, algo poco común para los nómadas de esa época. Estaba vestido con ropas bordadas con hilos de oro y acompañado de armas, placas ornamentales, una hebilla y arreos de caballo, todo hecho de oro y turquesa. Estos objetos sugieren que el individuo tenía un rango muy alto en la sociedad sármata. Este hallazgo nos da una ventana a las prácticas funerarias y jerarquías sociales de los sármatas, enriqueciendo nuestro conocimiento sobre su cultura e historia. Ahora, ¿qué tal si tu patio esconde algo aún más profundo y extraño que huesos o tesoros? Antes de seguir, tengo un favor de 10 segundos para todos los que están escuchando. Si puedes apoyarme, solo activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. De verdad significa mucho. Nos ayudas muchísimo. Y si lo haces, te prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para que este programa sea cada vez mejor para ti. ¿Trato hecho? En 2007, un agricultor llamado Sr. Shang, de la provincia de Shanxi, China, estaba cavando un pozo en su patio cuando hizo un descubrimiento extraordinario. A unos 20 metros de profundidad, rompió el suelo y cayó en una enorme cueva kárstica, un tipo de caverna subterránea formada por la erosión natural de rocas solubles como la caliza. Quienes han visitado la cueva dicen que se extiende unos 300 metros y está llena de estalactitas y estalagmitas gigantes, formando paisajes que parecen una catedral de piedra natural. Lo que más sorprendió a los científicos fue que ya se había encontrado otra cueva kárstica a solo unos kilómetros, de aproximadamente 100 metros de largo. Aunque normalmente estas cuevas aparecen en laderas, encontrar dos de este tamaño y tan cerca una de la otra es rarísimo. Estas maravillas naturales se forman cuando el agua disuelve poco a poco capas de roca, dejando cámaras subterráneas impresionantes. En 2001, mineros en el distrito de Carnaíba, cerca de Pindobaçu, en el estado de Bahía, Brasil, desenterraron una piedra enorme, la Esmeralda de Bahía. Pesando unos 341 kilos y con más de 180,000 quilates de cristales de esmeralda, es uno de los hallazgos más grandes de este tipo. Al principio la vendieron por solo $5,000, pero la piedra cambió de manos varias veces hasta que el empresario estadounidense Anthony Thomas dijo haberla comprado por $60,000, con la idea de usarla como garantía para un emprendimiento. En 2005, la esmeralda fue sacada de contrabando hacia Estados Unidos y guardada en varios lugares, incluso en una bóveda en Nueva Orleans, que se inundó durante el huracán Katrina. Pronto empezaron las peleas legales. Para 2015, un juez de Los Ángeles le dio la propiedad a FM Holdings, pero en noviembre de 2024, un tribunal federal de Estados Unidos revocó el fallo y ordenó devolver la esmeralda a Brasil, reconociéndola como un bien cultural exportado ilegalmente. Así que, si tuvieras una joya del tamaño de una maleta, ¿la guardarías? ¿La venderías? ¿La esconderías? ¿O no le dirías a nadie? Cuéntanos en los comentarios. En diciembre de 2023, arqueólogos excavando en la región 9, ínsula 10 de Pompeya, encontraron una estructura que muestra la brutal realidad de la esclavitud antigua. Esta panadería-prisión era un espacio cerrado donde personas esclavizadas y animales eran obligados a producir pan para la ciudad. El lugar tenía ventanas pequeñas y altas, con barrotes de hierro, por donde casi no entraba luz, y la única salida daba al atrio de la casa contigua. Adentro, las marcas en el piso de basalto muestran el camino donde burros con los ojos vendados daban vueltas para mover las piedras de molino y moler el grano. Los trabajadores tenían que coordinarse con los animales, agregando grano y recogiendo la harina. Se encontraron los restos de 3 personas dentro de la panadería,
lo que sugiere que no pudieron escapar durante la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Este hallazgo confirma relatos de la literatura romana, como Las Metamorfosis de Apuleyo, sobre las malas condiciones en los molinos antiguos. ¿Listos para descubrir otra fortuna olvidada? Esta vez en un campo de maíz, moneda por moneda. En el verano de 2023, un agricultor de Kentucky hizo un hallazgo increíble en su milpa. Un tesoro de más de 800 monedas de la época de la Guerra Civil, conocido ahora como el Gran Tesoro de Kentucky. El tesoro incluye más de 700 monedas de oro, entre ellas dólares de oro estadounidenses, acuñados entre 1850 y 1862, 20 águilas Liberty Head de $10, fechadas entre 1840 y 1862, y 8 Double Eagles Liberty Head de $20, acuñadas entre 1857 y 1862. Lo más destacado es que en el lote hay 18 Double Eagles raros de 1863, acuñados en Filadelfia, que no llevan la inscripción "En Dios confiamos", agregada después de la Guerra Civil. La Numismatic Guarantee Company autenticó y certificó las monedas, dándoles el pedigrí especial de Gran Tesoro de Kentucky. Los expertos creen que el tesoro fue enterrado alrededor de 1863. Probablemente ante la inminente llegada del general confederado John Hunt Morgan a Kentucky. En 2019, durante la construcción de una parada de autobús en Ecatepec de Morelos, cerca de la Ciudad de México, trabajadores encontraron un antiguo túnel. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia identificaron que era parte del Albarradón de Ecatepec, un sistema de control de inundaciones del siglo XVII, construido para proteger la capital azteca, Tenochtitlan. El túnel, de unos 8,5 metros de largo, tenía 11 símbolos prehispánicos, como un escudo de guerra, la cabeza de un ave de rapiña y gotas de lluvia. Al centro del arco se talló un templo dedicado a Tlaloc, dios azteca de la lluvia y la fertilidad. Aunque al principio se planeaba conservar y abrir el túnel al público, la falta de presupuesto por la pandemia obligó a las autoridades a volver a enterrar el sitio para protegerlo de daños y saqueos. En 2001, mineros en el distrito de Carnaíba, cerca de Pindobaçu, en el estado de Bahía, Brasil, desenterraron una piedra enorme, la Esmeralda de Bahía. Pesando unos 341 kilos y con más de 180,000 quilates de cristales de esmeralda. Es uno de los hallazgos más grandes de este tipo. Al principio la vendieron por solo $5,000, pero la piedra cambió de manos varias veces hasta que el empresario estadounidense Anthony Thomas dijo haberla comprado por $60,000, con la idea de usarla como garantía para un emprendimiento. En 2005, la esmeralda fue sacada de contrabando hacia Estados Unidos y guardada en varios lugares, incluso en una bóveda en Nueva Orleans, que se inundó durante el huracán Katrina. Pronto empezaron las peleas legales. Para 2015, un juez de Los Ángeles le dio la propiedad a FM Holdings, pero en noviembre de 2024, un tribunal federal de Estados Unidos revocó el fallo y ordenó devolver la esmeralda a Brasil, reconociéndola como un bien cultural exportado ilegalmente. Así que, si tuvieras una joya del tamaño de una maleta, ¿la guardarías? ¿La venderías? ¿La esconderías? ¿O no le dirías a nadie? Cuéntanos en los comentarios. En julio de 2018, Gareth Millward, un aficionado de 37 años a la detección de metales de Middleton, Derbyshire, hizo un hallazgo increíble en un campo cerca de Ashbourne. Después de años buscando con su detector, Gareth encontró una rara moneda de oro martillada de hace más de 500 años. La moneda, identificada como un ángel de oro del reinado del rey Enrique VII, muestra al arcángel Miguel matando a un dragón de un lado y un barco con el escudo real del otro.
Los expertos calculan que la moneda vale entre 2.000 y 4.000 libras esterlinas, o sea, entre 2.500 y 5.000 dólares, pero su valor histórico es mucho mayor. Garrett avisó al dueño del terreno, quien amablemente le permitió quedarse con la moneda. También registró el hallazgo en el Portable Antiquities Scheme, contribuyendo así al registro histórico. En el este de Inglaterra, excavaciones arqueológicas han revelado rastros de asentamientos de la Edad de Hierro de hace más de 2.000 años. En uno de estos sitios, se encontró un peine rectangular tallado, no de madera ni de hueso animal, sino de un cráneo humano. El peine tiene dientes desiguales y un agujero en el centro. Los análisis científicos confirmaron que el material proviene del hueso parietal de un cráneo humano. Por el agujero y el diseño poco práctico, los investigadores creen que no era para peinarse, sino que probablemente se usaba como talismán. Hay dos teorías principales sobre su origen. Una dice que pudo haber sido hecho por un guerrero, usando el cráneo de un enemigo derrotado como trofeo. Otra sugiere que fue tallado del cráneo de un líder tribal, para honrarlo y preservar su legado. Sorprendentemente, este no es el único caso. Se han encontrado otros dos peines similares, hechos del mismo hueso, a solo 25 kilómetros de ahí. Y si esto ya te parece raro, ¿qué pasa cuando un tejón se convierte en arqueólogo accidental? En el otoño de 2012, cerca de Stolpe, en Brandeburgo, Alemania, un tejón cavando su madriguera desenterró accidentalmente un hueso pélvico humano. Dos escultores y arqueólogos aficionados que vivían cerca, Lars Wilhelm y Hendrik Schering, recordaron que ya se había hallado un cementerio en la zona en los años 60. Con una cámara exploraron la madriguera, vieron joyas y avisaron a los arqueólogos. Las excavaciones revelaron 8 tumbas del siglo XII, incluyendo las de 2 jefes eslavos. Uno fue enterrado con una espada de doble filo de casi 1 metro de largo, y un cuenco de bronce, señal de alto estatus. Sus huesos mostraban varias heridas curadas de batallas pasadas. La tumba del segundo jefe había sido saqueada, pero cerca estaba el esqueleto de una mujer con una moneda en la boca, probablemente su esposa, siguiendo una costumbre funeraria pagana. Este hallazgo inesperado nos dio información sobre la vida tribal eslava en tiempos de transición religiosa, y después fue expuesto en el Museo Estatal de Arqueología en Brandeburgo. De los bosques de Alemania, nos vamos a las profundidades de Roma. ¿Qué secretos esperaban a 10 metros bajo Nápoles? En junio de 2017, durante la construcción de la línea C del metro de Roma, trabajadores hicieron un descubrimiento accidental impresionante. A unos 10 metros bajo la ciudad moderna, encontraron las ruinas carbonizadas de un edificio romano y los restos de un perro que murió hace unos 1800 años. Lo que hizo este hallazgo tan impactante no fue solo la profundidad, sino el estado de conservación. Los arqueólogos, al llegar, notaron el parecido con las ruinas de Pompeya. El Ministerio de Cultura describió el sitio como una escena tipo Pompeya, refiriéndose a la ciudad romana destruida por el Vesubio en el año 79. Las excavaciones revelaron que era una construcción romana de principios del siglo III, durante el reinado del emperador Septimio Severo. El incendio que consumió el edificio ayudó a conservar mosaicos en blanco y negro, fragmentos de frescos, partes de muebles y ladrillos decorados. En 2019, Betty y Robert Fuchs compraron una casa del siglo XVII en South Purton, Dorset, Inglaterra. Al remodelar la cocina, Robert encontró fragmentos de cerámica bajo el piso. Al seguir cavando, descubrió un tesoro de monedas de oro y plata. Contactaron a un oficial local de hallazgos, quien confirmó que las monedas eran del siglo XVII, probablemente enterradas durante la Guerra Civil Inglesa, que fue de 1642 a 1651. Los arqueólogos contaron 1029 monedas en total. Según las leyes británicas, los museos pueden comprar estos hallazgos y compartir el dinero con los descubridores.
Aunque el tesoro fue valuado en 35,000 libras, o sea, unos $44,000, ningún museo lo compró. Al final, la pareja lo vendió en subasta en Dorchester por más de 60,000 libras, unos $75,000. Los expertos creen que el tesoro pertenecía a alguien rico que nunca regresó de la guerra, dejando una fortuna escondida por siglos. Si tú encontraras más de 1,000 monedas antiguas bajo tu piso, ¿lo reportarías? ¿Te lo quedarías? ¿Te sentirías afortunado o perseguido por el misterio? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. A finales de 2023, paleontólogos del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia China de Ciencias desenterraron 2 fósiles de lampreas excepcionalmente bien conservados en la biota Yanliao, en el norte de China, que datan de hace unos 160 millones de años, en el Jurásico Medio. Estos fósiles representan 2 nuevas especies, Yanliaomyson oxysor y Yanliaomyson incensdentes. Yanliaomyson oxysor, que significa asesino chupador de Yanliao, mide unos 64 centímetros de largo, siendo la lamprea fósil más grande jamás hallada. Ambas especies tienen discos orales llenos de dientes, lo que indica que eran carnívoras, a diferencia de las lampreas modernas que suelen chupar sangre. Esto sugiere que las lampreas antiguas cazaban y comían carne de otros animales marinos. La conservación de los fósiles es tan buena que se pueden ver los dientes de queratina, lo que da información clave sobre la evolución de la alimentación, los ciclos de vida y la biogeografía de las lampreas. Estos hallazgos llenan un hueco importante en el registro fósil y nos ayudan a entender la evolución de estos vertebrados sin mandíbulas. En 2023, arqueólogos excavando en uno de los barrios más antiguos de Lima, encontraron un sitio ceremonial de unos 3,500 años de antigüedad. Dentro de esta estructura hallaron 5 momias, 4 niños y un adulto, que se calcula tienen 1,000 años de antigüedad. Estos restos pertenecen a la cultura Ixma, una civilización preincaica que vivió en la costa central de Perú antes de ser absorbida por el Imperio Inca. Junto a las momias había objetos de cerámica, y cada niño estaba en posición fetal, envuelto con ramas de vid, una práctica funeraria típica de los Ixma. Lo más notable es que el cabello de las momias estaba muy bien conservado, lo que da pistas sobre sus rituales y el ambiente de la época. Aunque Alemania es famosa por su cultura cervecera, el origen de la cerveza es mucho más antiguo. La receta más antigua conocida viene de Sumeria, en lo que hoy es el sur de Irak, de hace unos 1,800 años antes de nuestra era. Está escrita en el Himno a Ninkasi, un poema dedicado a la diosa sumeria de la cerveza, y explica cómo hacerla usando cebada y pan fermentado. Avanzando hasta 2021, arqueólogos encontraron un sitio impresionante en Abidos, Egipto, una cervecería de 5,000 años de antigüedad, de la época del rey Narmer, quien unificó el Alto y Bajo Egipto, y fundó la primera dinastía. Esta fábrica es considerada la cervecería industrial más antigua del mundo. Podía producir hasta 22,400 litros de cerveza en un solo lote. Tenía 8 grandes secciones, cada una con unos 40 recipientes de barro donde se calentaba la mezcla de grano y agua. Los arqueólogos creen que la fábrica abastecía de cerveza los rituales reales, especialmente los funerarios de los primeros reyes egipcios. ¿Habías oído de artefactos egipcios enterrados en un campo de papas escocés? No eres el único, y la historia real es aún más extraña. En 1952, un niño en Fife, Escocia, fue enviado a recoger papas como castigo. Cavando, encontró un fragmento de piedra tallada. Su maestro lo llevó al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde el egiptólogo Cyril Aldred confirmó que era la cabeza de una estatuilla del Egipto de la dinastía 12, de hace unos 4,000 años. En los siguientes 30 años,
se hallaron 18 fragmentos más en la misma zona. El misterio de cómo llegaron estos objetos egipcios a Escocia intrigó a los investigadores hasta que la doctora Elizabeth Goring rastreó su origen a Melville House, la antigua casa de Lord Alexander Leslie Melville Balgony. En 1856, Balgony viajó a Egipto y regresó con una colección de estatuas. Tras su muerte, los objetos quedaron olvidados en una bodega y las renovaciones de la casa provocaron su entierro. Hoy, las 18 piezas están en el Museo Nacional de Escocia, una sorprendente historia arqueológica global que salió a la luz gracias a un niño y un campo de papas. Y para cerrar, ¿qué revela una estatua de elefante de piedra de siglos de antigüedad sobre el poder, la paz y la espiritualidad de la India antigua? En abril de 2023, arqueólogos del Indian National Trust for Art and Cultural Heritage descubrieron una estatua de elefante tallada en roca en el pueblo de Gada Balabhadrapur, a orillas del río Daya, en el distrito de Puri, Odisha. De unos 90 centímetros de alto, la estatua data del siglo III antes de nuestra era, cuando el budismo era muy importante en la región. Cerca también hallaron restos arquitectónicos de un templo budista, confirmando el papel religioso de la zona. El valle del río Daya es famoso por artefactos budistas de esa época, y este hallazgo aumenta su importancia arqueológica. Sorprendentemente, el elefante recién hallado se parece mucho al famoso elefante tallado en Dhauli, a unos 19 kilómetros de distancia, que data de alrededor del año 257 antes de nuestra era, y está relacionado con el emperador Ashoka y la posguerra de Kalinga. El elefante es sagrado en la cultura india, símbolo de fuerza y sabiduría. En el budismo y el hinduismo, donde el dios Ganesha tiene cabeza de elefante, es un animal venerado. Este descubrimiento nos ayuda a entender mejor el simbolismo budista antiguo y la herencia espiritual de la India. Si te gustó el video de hoy, dale like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Seguro te va a encantar. Comenta aquí abajo sobre el siguiente tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.